Bueno, mis hermanos, muy buenos días a todos. Qué bueno poder comenzar en este día nuestra primera capilla. A partir de este mes vamos a tener capillas cada 15 días en el Seminario Presbiteriano Hispano. Y pues están todos cordialmente invitados, además de que va a ser para los alumnos algo que deben pues ver cada 15 días. Y el propósito de esas capillas es que podamos tener, además de las clases virtuales, un poco más de contacto con ustedes y también hablar a nuestros corazones a través de la palabra de Dios, cosas que tienen que ver con nuestras necesidades en nuestra preparación ministerial. Así que el día de hoy he invitado a nuestro hermano Luis Loaiza. Él es candidato a pastor eh, y además de eso está estudiando en PRTS, ya está terminando, ¿verdad? Sus estudios en PRTS. Y ha sido pues nuestro contacto, así que quise invitarlo a este primer tiempo de adoración para que nos acompañe y pues también pueda enseñarnos esta mañana la palabra de Dios. Así que Luis, bienvenido, qué gozo tenerte con nosotros y qué bueno que podamos estar en este momento pues también delante de Dios. Permíteme orar antes de iniciar nuestro tiempo juntos. Ujú. Padre, damos muchas gracias, qué bondad la tuya, que nos permites prepararnos y servir a ti en el ministerio. Bendice a cada uno de los hermanos que está aquí reunido, a los que van a ver también este video después. Ruego en tu misericordia, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones santificación, tu gracia sea sosteniendo nuestras vidas, que nos sigas dando de tu gracia, de tu sabiduría para hacer la obra tuya. Y oramos también para que obres por tu Santo Espíritu en nuestros corazones, de manera que seamos bien equipados para la tarea del ministerio. Señor, somos tan insuficientes y dependemos tanto de tu gracia, y por eso oro, Señor, en esta mañana para que nos des de tu Ujú. gracia. Yo bendigo también la vida de nuestro hermano Luis y suplico que en tu gracia también sea el sostenido para enseñarnos tu palabra en esta mañana. Te alabamos, Señor, te exaltamos por tu Hijo Jesucristo que ha perdonado nuestros pecados. Te exaltamos, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Y Padre, gracias, porque tú eres el Dios, el Rey de Reyes, Señor, el gran yo soy, a quien rendimos en esta mañana nuestras vidas. Prepara nuestros corazones y bendice este tiempo que sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Transfórmanos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hermano Luis, te dejo entonces para que nos compartas la palabra de Dios. Ujú. Bueno, un saludo a todos y cada uno de ustedes. Estoy muy agradecido con el Señor por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Gracias también doy a Dios porque he podido percibir de cerca el establecimiento del seminario y ahora su desarrollo. Sé que va a ser de gran bendición para Colombia y para Latinoamérica. Así que nos gozamos en lo que el Señor está haciendo a través del Seminario Presbiteriano Hispano y hará en el futuro. Quisiera inicialmente pedirles el favor de abrir sus Biblias en Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Allí leemos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Las epístolas pastorales surgen de una preocupación del apóstol Pablo. En ellas se observa constantes muestras de confianza, tales como por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Primera de Timoteo 4:10. O no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Pero también en las epístolas pastorales
Se observa preocupaciones en el apóstol Pablo cuando él ve que su encuentro con el Señor está cada vez más cerca. Si preguntásemos al apóstol Pablo, hacia el final de su vida, ¿cuál es tu mayor temor sobre la iglesia antes de partir con el Señor? Al menos en sus epístolas pastorales podríamos ver una respuesta doble. En primer lugar, Pablo advierte a sus sucesores sobre los falsos maestros. Con respecto a ellos, Timoteo y Tito son advertidos de las falsas enseñanzas que se inmiscuyen dentro de la iglesia, pero de igual manera, Pablo rechaza la impiedad y la inmoralidad de quienes enseñan falsas doctrinas. En contraste con esto, y en segundo lugar, para Pablo también es motivo de inquietud que a quienes les ha sido encomendado el ministerio cristiano sean hallados fieles delante del Señor. Nuestro versículo habla específicamente de esto. La iglesia enfrentaba maestros reprobados con enseñanzas reprobadas delante de Dios. Tito capítulo 1, versículo 16. Timoteo debía en este caso presentarse a Dios como un obrero aprobado que utiliza la palabra de Dios de manera aprobada por Dios. Este versículo nos llama en esta capilla virtual como ministros o aspirantes al ministerio cristiano a hacer lo mismo que Timoteo. Ahora, durante nuestro tiempo juntos, analizaremos el versículo a la luz de la educación teológica, más específicamente, cómo esta última nos ayuda a cumplir la exhortación que Pablo hace a Timoteo. Con la ayuda del Espíritu Santo, veremos que la educación teológica diligente es útil para la piedad y competencia del ministro, el cual está llamado a presentarse como un obrero aprobado delante de Dios. Esto es lo que nos propone el pasaje esta mañana. Nuestro tema o nuestro título es la importancia de la educación teológica y esperamos verlo a través de dos encabezados. El primero es la importancia de la educación teológica para la persona del ministro del Evangelio y en segundo lugar la importancia de esta educación para la labor que desempeña el ministro del Evangelio. Haremos un mayor énfasis en el primer punto, la importancia de la educación teológica para la vida personal del ministro del Evangelio, pues sé que entre los valores principales del Seminario Presbiteriano Hispano está que no solamente sus estudiantes tengan grandes capacidades intelectuales o gran entendimiento de la escritura, de teología, de la obra de Dios a través de su historia o de teología práctica, sino también que el estudiante crezca en su relación personal, en su piedad personal hacia el Señor. Iniciemos entonces viendo la importancia que la educación tiene para la persona del ministro del Evangelio. Tras hablarle de forma personal, en los versículos 1 al 7 del capítulo 1 de Segunda de Timoteo, Pablo dirige a su hijo en la fe una serie de imperativos. En estos imperativos, Pablo le pide a Timoteo, en primer lugar, que no se avergüence del testimonio del Señor, en segundo lugar, que participe de las aflicciones por el Evangelio, versículo 8, en tercer lugar, que retenga la forma de las sanas palabras, versículo 13, y en cuarto lugar, que guarde el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, versículo 14. En resumen, Pablo le está encomendando a Timoteo la tarea más grande de la cual se puede ocupar un ser humano, el ministerio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y esto lo vemos en 2 de Timoteo 2:2. Sin embargo, Pablo no solo hace esta gloriosa encomienda a Timoteo, también le informa cómo debe llevarla a cabo. Y eso lo vemos en el contexto. Timoteo debe desempeñar el ministerio con esfuerzo, fidelidad
y perseverancia, versículos del 1 al 13 del capítulo 2. En el versículo 15 del capítulo 2, cuando hablamos propiamente de nuestro pasaje, Pablo resalta la necesidad urgente de que Timoteo ministre el Evangelio de Dios con integridad. Timoteo debía procurar con diligencia presentarse delante de Dios como un obrero irreprensible, uno que nada tiene de qué avergonzarse. Y la exhortación comienza con la expresión procura con diligencia. Esta es del griego, da la idea de un afán o una prisa relacionada con un temor fuerte, tal como alguien que se da cuenta de un peligro inminente y reacciona para ponerse a sí mismo en una situación de seguridad. Con esa misma energía, Timoteo debía evadir el ser puesto en vergüenza delante de Dios. Con respecto al término vergüenza, este debe entenderse dentro del contexto de nuestro pasaje. En los versículos 14 y el versículo del 16 al 17, vemos que los falsos maestros tenían y continúan teniendo hoy en día una fascinación por las palabras. Pero según Pablo, contender por amor a las palabras para nada aprovecha, lleva a los oyentes a la ruina, versículo 14, conduce a la impiedad, versículo 16. En vez de alimentar de forma sustancial, este tipo de actividades o prácticas carcomen como gangrena, versículo 17. Calvino aquí comenta que todas las disputas acerca de la doctrina surgen del deseo que los hombres poseen por hacer alarde de de ingenio ante el mundo. Los que perturban a la iglesia con disputas lo hacen porque se avergüenzan de ser vencidos en debates o porque consideran vergonzoso que haya algo que ellos no sepan. Según Calvino, Pablo aplica aquí el mejor y más excelente remedio cuando ordena a Timoteo que mantenga a sus hijos en Dios. ¿Qué afán habrá por impresionar al hombre si tanto nuestras vidas como nuestras enseñanzas serán siempre un libro abierto delante de Dios? Así es entonces como el ministro del Evangelio busca no ser avergonzado delante de Dios. Aquel llamado por Dios a predicar a Cristo debe ser sobrio, abstenerse de pleitos vanos y ministrar y enseñar coram deo, como si lo hicieran la mismísima presencia de Dios o antropomórficamente hablando, como si lo hiciera delante del rostro de Dios. Solo así será aprobado cuando su vida y ministerios sean puestos a prueba por Dios. Y como resultado, al ser aprobado en su conciencia delante de Dios, no habrá absolutamente nada de qué avergonzarse, ni delante de Dios, ni delante de los hombres. Así entonces nos surge la pregunta: ¿cómo puede la educación teológica sernos útil para presentarnos delante de Dios con un carácter íntegro? La respuesta a esta pregunta yace en el siguiente principio. Un entendimiento renovado debe tener como fruto un alma y un cuerpo santificados. Un entendimiento renovado tiene como fruto un alma y cuerpo santificados. Hay un gran paralelo entre Romanos 12, versículos del 1 al 2, y nuestro versículo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice segunda de Timoteo 2:15. Romanos 12:1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. De acuerdo con Romanos capítulo 12, versículo 2, el medio a través del cual un cuerpo es presentado de esta manera delante de Dios es la renovación del entendimiento.
Hay otros ejemplos de esto. Pablo también ora, por ejemplo, para que el Señor dé a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1, versículos del 17 al 19. Por los filipenses, Pablo pidió en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 10. También Pablo, cuando oró por los creyentes en Colosa, oró para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 1, versículos del 10 al 11. El principio es claro aquí. Una de las razones por las cuales la educación teológica es importante es por los efectos que ésta tiene en el alma del estudiante. Inicialmente, el propósito de la educación teológica es fortalecer las calificaciones bíblicas de quienes han sido llamados por el Señor a ministrar el Evangelio de Jesucristo. Sí, todos los creyentes estamos llamados a crecer en el conocimiento y la gracia del Señor, pero no todos los creyentes están llamados a formar parte de un seminario. Idealmente, la educación provista por una iglesia local saludable puede y debe ser suficiente para guiar a muchos creyentes a seguir la voluntad de Dios en cuanto al tipo de servicio que Dios tenga para ellos de acuerdo a los dones que Dios otorgó a su iglesia, porque lo cierto es que no todos han sido o hemos sido llamados a ser ministros del Evangelio. Para quienes no han sido llamados y que no requieran una educación teológica quizá muy profunda, entonces la iglesia local, liderada por un ministro correctamente preparado, debe proveer a todos sus miembros educación que pueda permitirles a ellos servir al Señor en la sociedad o comunidad donde Dios les ha puesto. Pero por otra parte, es claro que aquellos llamados al ministerio deben considerar seriamente cursar un proceso de educación teológica. Si los abogados gastan fortunas y muchos años en preparación para defender la justicia, si los médicos gastan grandes cantidades de dinero e invierten mucho tiempo especializándose en áreas que les permitan preservar la vida natural, ¿cuánto más habrán de invertir su tiempo y recursos en educación teológica quienes están llamados al ministerio? Aquellos que han de ministrar a almas eternas y muchas de ellas compradas por la sangre de Cristo. La educación teológica es de suprema importancia para quien ha sido llamado al ministerio y creo que ustedes al formar parte de un seminario han entendido esto. Ahora, retomando los beneficios de la educación teológica en la vida personal del estudiante, quisiera hacerle algunas preguntas a modo de aplicación de esta primera sección. Querido estudiante, el haber sido salvo por las misericordias de Dios ha llenado tu corazón de gratitud. La renovación de tu entendimiento del carácter y obrar de Dios te puede ayudar a discernir qué dones Dios te ha dado para presentar tu cuerpo en servicio a Él, pues es lo más lógico que debe hacer un creyente después de que el Señor le haya salvado mediante el Evangelio de la justicia de Dios. Querido estudiante, ¿hay algún pecado en tu vida que te oprima con fuerza hoy?
¿Algún pecado te impide correr la carrera cristiana con libertad? Ora al Señor para que mientras estudias la operación del poder de su fuerza, como leímos en Efesios, la misma que resucitó al Señor de entre los muertos, pueda hacerse patente en tu vida. Ora al Señor para que tus estudios te sean de progreso en términos de la mortificación de tu pecado y la vivificación de tu espíritu. No vivificación en términos de pasar de muerte a vida, sino en términos de una mayor experiencia de la vida en el espíritu. Que tu educación te sea de ayuda para alcanzar santidad. Estudiante, careces de madurez cristiana, aprovecha tus estudios y que el Señor te haga crecer en ciencia, en conocimiento, para que apruebes lo que es mejor para ti, para tu familia, para tu iglesia. Queridos hermanos, que nuestra educación nos sirva para que andemos como es digno del Señor, y agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esto lo dice Colosenses capítulo 1, versículos 10 al 11. B.B. Warfield dijo que cada ejercicio o tarea a desempeñar en un seminario tiene que ser un ejercicio de piedad espiritual. Cada artículo de investigación que ustedes deban escribir, cada lectura, cada clase a la que ustedes asistan, cada capilla a la que asistan, debe ser un ejercicio que promueva piedad en sus corazones. No solamente conocimiento intelectual, sino amor y mucha devoción al Señor. Hermann Witsius también, en su tratado sobre el carácter de un teólogo verdadero, él definió a un teólogo como alguien impregnado con el conocimiento de Dios y los asuntos divinos bajo la enseñanza de Dios mismo, el cual también celebra las perfecciones adorables de Dios y atención, no las celebra solo en palabras, sino también mediante todo el curso de su vida para ser o estar así enteramente consagrado al Señor. En otras palabras, un teólogo no es únicamente aquel que conoce a Dios o celebra las perfecciones de Dios a través de sus palabras. Es uno que adora al Dios a quien está conociendo cada vez más con toda su vida, con una consagración absoluta. Así vemos pues cómo la educación teológica es de ayuda para la piedad personal del ministro del Evangelio. No obstante, también es muy importante para el desempeño de las labores ministeriales, por supuesto. Y así avanzamos a nuestro segundo punto, que será un poco más breve que el primero. La educación teológica es importante para la labor del ministro del Evangelio. En la segunda parte del versículo 15 de segunda de Timoteo 2, vemos que una segunda descripción de un obrero aprobado por Dios es la de uno o alguien que traza bien la palabra de verdad. En griego, trazar significa literalmente dividir una herencia y asignar a cada persona su parte. Dependiendo del estado espiritual de la persona a ser ministrada, entonces Timoteo debía asignar lo que la palabra de Dios, la palabra de verdad, tenía para cada una de ellas. En algunos casos, consuelo, en otros, amonestación, advertencia de juicio, seguridad de salvación, fortaleza en medio de pruebas, discernimiento de la voluntad de Dios, todo conforme a la palabra de verdad. Esto es necesario, pues la población de la iglesia visible suele ser muy diversa. Gregorio Magno, obispo de Roma, habla en su libro La regla pastoral
sobre la diversidad de personas dentro de una iglesia que deben ser abordadas mediante la predicación. Ahora, Gregorio fue demasiado exhaustivo y yo le voy a dar apenas unos ejemplos para que logremos entender el punto. Para Gregorio, deben ser amonestados dentro de la iglesia los hombres y las mujeres, los pobres y los ricos, los alegres y los tristes, los prelados y los subordinados, los siervos y los amos, los sabios de este mundo y los torpes, los insolentes y los tímidos, los atrevidos y los pusilánimes, los impacientes y los pacientes, los bondadosos, los envidiosos, los sencillos, los insinceros, los sanos, los enfermos, los que temen a los azotes y por eso viven inocentemente, los que se han endurecido tanto en la iniquidad que no se corrigen ni con azotes, los demasiado silenciosos, los que gastan el tiempo en hablar mucho, los perezosos, los precipitados, los mansos, los apasionados, los humildes, los altivos, los obstinados, los inconstantes, los que dan misericordiosamente de lo suyo y los que se apoderan de lo ajeno. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Pero el punto se entiende aquí. Cada oyente debe recibir lo que la palabra de Dios tenga para darle de acuerdo a sus circunstancias espirituales o físicas en las que se encuentre. A esto se refiere Pablo cuando exhorta a Timoteo a trazar bien la palabra de verdad. El ministro debe tener cuidado, por ejemplo, de no afirmar a los inconversos en una falsa seguridad. Sería fatal para el alma de ellos. Tampoco debe abatir a aquellos que son hijos de Dios, pero no experimentan seguridad. Tampoco debe llenar con terrores la conciencia de aquel que sea un verdadero hijo de Dios. Y sí debe afirmar en la fe al creyente maduro. Esto es lo que se conoce como predicación discriminatoria o distintiva. No es una predicación que discrimina en términos de raza, estatus o condición social, sino que es una que distingue o discrimina los diferentes grupos dentro de una misma audiencia. Y a cada uno de ellos, a cada uno de estos grupos, le comunica lo que la palabra de Dios tenga para decirles. Todos, incluso niños y jóvenes, deben regresar a sus casas después de haber ido a la iglesia con algo que la palabra del Señor les haya dicho. Deben haber regresado a casa después de haber recibido la palabra con claridad. Y aquí llegamos a un punto muy importante, y es que la educación teológica debe encontrar su máxima expresión, su máxima puesta en práctica cuando ejercitamos la predicación de la palabra de Dios. Alguna vez escuché una queja sobre un hermano reconocido en la actualidad. Este hermano ha escrito varios libros de teología sistemática muy sustanciales, pero la queja que alguien más hacía sobre este hermano es que nada de lo que él escribe en su teología sistemática está presente en sus sermones. Lo cierto es que no debería ser así. Perry Johnson, en Adorando con Calvino, dice en el prefacio que los servicios de adoración y más específicamente el medio de la gracia, conocido como la predicación de la palabra de Dios, fue el vientre en el cual se concibió la mayor parte de formulación teológica en la época de la Reforma. Gran parte de los tratados teológicos de la Reforma fueron sermones. Con los puritanos sucedió lo mismo. Casi todo lo que tenemos de ellos hoy en día son sus sermones impresos. Ahora, un sermón es mucho más que teología, es aplicación, es abordar también los afectos del oyente, pero ciertamente no es menos que esto.
Querido estudiante, no dejes tu teología fuera de tu predicación. Es claro que un sermón debe contener más que simplemente doctrina, pero ciertamente no es menos que esto, como ya les dije. Pablo dice a Timoteo, exhorta con toda paciencia y doctrina, segunda de Timoteo 4:2. Estudiante o miembro de la facultad, y veo que también hay hermanas estudiantes. Dado el caso de que tengan que aconsejar a alguien o servir al Señor en distintos ministerios que Él les provea, no seas un médico que interviene en las almas sin utilizar la instrumentación quirúrgica o espiritual apropiada. Que tus estudios de teología exegética, sistemática, histórica y práctica te ayuden a ministrar con eficacia al pueblo que Dios ha puesto a tu cuidado. Que el Señor te guíe a predicar y a ofrecer libre y correctamente las insondables riquezas de Cristo, mientras al mismo tiempo, mediante la educación teológica, el Señor te presta asistencia para que tú des guía y dirección a aquellos a quienes Dios llama a sí mismo, pero también a aquellos a quienes Él ya ha tomado como sus propios hijos. Concluimos entonces recordando que la educación teológica debe primero que todo tener un efecto en tu piedad personal. La educación y el conocimiento que Dios te dé a través del programa que estés cursando no debe únicamente llenar tu mente, sino también llenar tu corazón y transformarlo para que con tu cuerpo, con tus manos, con tus piernas, sirvas y te consagres por completo al Señor. Pero también es cierto que la educación teológica te va a proveer de muchas herramientas para que desempeñes tu ministerio de forma adecuada. Que lo que el Señor te entregue en este tiempo en el seminario no sea puesto a un lado cuando salgas de él. Ora para que el Señor grabe todo lo que aprendas en tu corazón. De nuevo, para que te afecte a ti, pero también para que pueda ser útil en las vidas de aquellos a quienes el Señor te lleve a ministrar. Amén. Quisiera pedirles que cerremos juntos en oración. Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias por haber escogido nuestros nombres para escribirlos en el cielo. Te damos gracias a ti, Padre, por habernos dado al Hijo. Hijo, te damos gracias a ti por haber comprado y asegurado nuestra redención en la cruz. Espíritu Santo, te damos gracias por haber aplicado esa redención en nuestras almas y por ser las arras, Señor, o la seguridad y la garantía de esta salvación que algún día tendrá una expresión más completa. Allí, Señor, cuando estemos en gloria, te veremos cara a cara. Y realmente, Señor, es algo por lo que anhelamos con fuerza. Pero mientras eso sucede, entonces pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestra peregrinación aquí en la tierra, para que nuestras vidas sean de servicio y de gloria a tu nombre y de beneficio también para tu pueblo. Oro por la vida de cada estudiante, Señor, para que les acompañes en sus tiempos de lectura, para que les acompañes en sus tiempos de redacción de sus artículos. Oro también para que les ayudes mientras asisten a clase. Oro para que quites toda distracción de sus vidas, Señor, y para que las oposiciones que Satanás quiera traer delante de ellos sean removidas. Señor, ciertamente si Satanás está activo en algún lugar, es alrededor de aquellos que se preparan de forma seria y diligente para servirte en el ministerio del Evangelio de Cristo. Así que oro por una
bendición especial, Señor, si así puede decirse, o por una ayuda especial para la vida de cada estudiante del Seminario Presbiteriano Hispano, para que les guardes en su vida personal y para que también les ayudes a que sus esfuerzos, Señor, como oraba el pastor Andrés, aunque son insuficientes y son débiles, puedan ser fortalecidos por tu gracia, que ellos den lo mejor de sí y que confíen en ti para el resultado, Señor. Oro pues en el nombre de Cristo y te doy gracias por el Seminario Presbiteriano Hispano y su ministerio y por la vida de cada estudiante, que tú sabes quién es, Señor, y conoces sus circunstancias actuales. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Qué bueno, vamos a terminar entonces nuestra capilla el día de hoy. Recuerden que nuestra clase de griego bíblico con el doctor Alonso Ramírez va a iniciar el 11 de marzo de 8 a 11 de la mañana. Vamos a unirnos con los hermanos del seminario Martin Buxer para esta clase, ya que ambos coincidimos con el hebreo bíblico este semestre, así que vamos a unirnos para verlo juntos. Entonces va a ser el sábado, recuerden, 8 a 11. Esta clase va a ser en vivo y es la primera clase introductoria. Y luego vamos a comenzar en abril las clases cada semana, los lunes y los jueves por 2 meses. Así que vamos a estar en abril y mayo viendo nuestra introducción al griego bíblico 1. Y así ya les envié también las fechas para que estén pendientes y los horarios, para poder que los horarios puedan calzar y todos podamos estar, tanto los hermanos de Chile como los de Colombia. Vamos a dejarlas los lunes y los jueves de 8 de la noche a 10 de la noche. Esto fue toda una odisea porque cuadrar horarios en los dos países va a ser difícil, pues fue difícil. Así que hermanos, los espero. Qué bueno que ustedes puedan también, además de ver las capillas, presentar un informe sobre lo que el Señor les enseñó en las capillas. Así que hay un formatico que va a estar allí en la plataforma virtual que usted va a tener que llenar en cada capilla y presentar. Recuerden que también estas capillas van a ser pues calificables. Nuestra intención, como les dije al comienzo, es que usted también sea edificado pues más allá de los cursos que estamos ofreciendo en el seminario, que también nuestra piedad, nuestra oración sea fortalecida y por supuesto también podamos tener compañerismo, ¿no? Y conocer a otros pastores que comparten la misma visión de nuestro ministerio. Así que hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un día bendecido por el Señor y nos vemos entonces, si Dios permite, el 11. Un abrazo para todos, hermanos, que Dios los guarde. Nos despedimos entonces.